Hoy es jueves 14 de enero y en Telediario tenemos la información más importante del acontecer nacional e internacional. Cuando son las 6 en punto de la mañana, les invito a conocer cuáles son nuestros titulares. 4 millones de vacunas negocia Ecuador con Pfizer. Ministro de Salud y secretario de Gabinete se reúnen en Washington con los principales de la empresa y el secretario de Salud norteamericano Anthony Fauci. CNE suspende propaganda política del sentenciado Rafael Correa, quien participa promocionando a su candidato Andrés Arauz. Correa, prófugo de la justicia, aparecía en spots de televisión, pancartas y en redes sociales. Tienen derecho al voto. Es la campaña para personas con discapacidad que promueve la Secretaría de Discapacidades para incluir a este grupo prioritario. En deportes, River Plate de Argentina, primer finalista de la Copa Libertadores, se enfrentaría al ganador de la otra llave entre Boca Juniors y Santos de Brasil. En lo internacional, los preparativos para la ceremonia de posesión del presidente Joe Biden en Estados Unidos avanzan en medio de estrictas medidas de seguridad. Ecuador iniciará su plan de vacunación, así lo ratificó el ministro de Salud y el secretario de Gabinete desde Washington. Se reunieron con Antonio Fauci y los funcionarios de Pfizer. Con este último se espera concretar la compra de 4 millones de dosis que podrían llegar hasta el mes de marzo. Las nuevas medidas en Tulcán, capital de la provincia del Carchi, se extenderán por el momento hasta el 27 de enero. El Comité de Emergencias local decidió volver al semáforo epidemiológico rojo para desacelerar los contagios. Según el alcalde Cristian Benavides, el Hospital Luis Dávila se encuentra al borde de la saturación y en las últimas semanas se reporta un fallecido diario, tal como sucedió en el momento más complejo de la pandemia en el mes de septiembre. Las disposiciones están dentro del marco de las competencias municipales e incluyen el cierre de centros de diversión nocturna, discotecas, bares, también los restaurantes y cafeterías debido a que las personas están obligadas a retirarse su mascarilla. Pero además está restringida la venta de licor en todos los espacios y no podrán abrir las puertas ni los gimnasios ni los centros religiosos. Lo que no está regulado y lo que no podemos dentro de este semáforo es regular un toque de queda, porque no es un estado de excepción el que estamos viviendo, y de igual manera hemos considerado que el pico y placa no es una medida oportuna, sino más bien hemos dejado que los vehículos privados particulares, debido a que son transportes bioseguros y personales, puedan seguir operando con normalidad. Benavides entiende que las medidas tendrán un impacto en la economía de esta ciudad ya afectada en sus finanzas desde hace varios años. Dijo que espera que las autoridades de gobierno no concreten la apertura del puente Rumichaca, fronterizo con Colombia, ya que en el sur de ese país el nivel de contagios es muy alto. Esperamos que acompañe la decisión que acabamos de tomar. No sería grave que nosotros estemos en semáforo en rojo y nos abran la frontera. Eso realmente sería un golpe a nuestra planificación. Este 13 de enero, Ecuador reporta 224.315 casos positivos de COVID-19. De ellos, 3.970 se registran en la provincia del Carchi, 2.259 en la ciudad de Tulcán. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Esta es parte de la situación que se vive en nuestro país y por lo que se hace urgente pensar ya en un plan de vacunación. A continuación estaremos viendo la nota en la que les habíamos comentado las declaraciones del ministro de Salud que estuvo en Washington y que tuvo un acercamiento importante con la farmacéutica Pfizer. En Sudamérica en iniciar el proceso de vacunación. Así lo confirmó el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, que acompaña al ministro de Salud. Vamos a ser el segundo país de toda Sudamérica en comenzar a vacunar. Y eso sin duda debería poder llegar a los ecuatorianos con la certeza de que poco a poco vamos a ir primero curando a quienes nos curan, protegiendo a quienes nos protegen, que son los médicos precisamente, y luego ya poco a poco esperamos que ya para el mes de marzo comencemos con una gran campaña de vacunación de la mano de lo que ha dicho el ministro, y es un acuerdo público-privado para llegar a más de 10.000 puntos en los que vacunar cuando tengamos millones de vacunas en el Ecuador. 4 reuniones se tienen previstas en este viaje. Primero con Anthony Fauci, secretario de Salud y responsable de la política de salud norteamericana. Con Pfizer para mejorar las condiciones económicas y, por supuesto, con Johnson & Johnson para buscar otra opción. Finalmente, con la iniciativa COVAX, que también es otro de los fabricantes. La compañía Pfizer, de manera particular, manda todo esto a los centros de distribución. Nosotros tenemos capacidad de ir hasta
10.000 puntos de vacunación. Hay otras fases sucesivas donde vamos a ir vacunando progresivamente a todos los ecuatorianos que necesiten la vacuna. En la fase 1 y fase 2, lo que nosotros vamos a tener es el resto de personal médico, son las Fuerzas Armadas, son los policías. Van a haber cerca de 400 puntos de distribución y alrededor de 10.000 unidades de vacunación como tales. En cada puesto de vacunación va a haber, de nuevo viene el tema de seguridad, un equipo médico o personal médico que va a estar entrenado para identificar si es que la persona tiene alguna reacción adversa a la vacuna. La primera dosis la recibe administra el sujeto el día 0 y después de 21 días, 3 semanas después, la segunda dosis. El tema económico es el segundo propósito de este viaje y Roldán, conjuntamente con Mauricio Pozo, se reunirán con los directivos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Corporación Norteamericana de Finanzas. El presidente de la República va a acompañar 2 de las reuniones que les he mencionado hace un momento, la primera con el doctor Fauci y la segunda con Pfizer. Sobre los contagiados que están en la nueva cepa del COVID, se cerró el cerco epidemiológico en Cotopaxi y Los Ríos y se observa el comportamiento del entorno familiar de ambos casos. Ecuador podría tener más de 2 millones de vacunas con Pfizer y eso es uno de los acuerdos que se busca acceder, al igual que AstraZeneca como segunda opción en carpeta. Pfizer nos ha ofrecido 2 millones de dosis que van a llegar entre la próxima semana y el mes de marzo-abril. Sin embargo, nosotros estamos tratando de que no sean 2 millones, sino que sean 4 millones, es decir, doblar eso. Finalmente, el ministro reconoce que si bien hay una saturación en los hospitales públicos, no es menos cierto que las UCI y los ventiladores están bajo control. Los hospitales que más llenos están son los del IES. Primero porque obviamente ellos atienden a una población mayor y obviamente a mayor riesgo y por lo tanto las unidades de cuidado intensivo se llenan muy rápido. Byron Galarza, Ecuador TV. La Procuraduría General del Estado dejó en manos de los vocales del Consejo Nacional Electoral la decisión de ampliar como excepción el horario de la jornada democrática del 7 de febrero por la crisis sanitaria. El tema se definirá en los próximos días. Sin embargo, entre los consejeros hay opiniones divididas. Piden la colaboración de los electores para evitar aglomeraciones. La decisión sobre extender el horario de la jornada democrática del 7 de febrero está en manos del Pleno del Consejo Nacional Electoral. La Procuraduría General del Estado contestó a la consulta que elevó el CNE sobre la factibilidad de ampliar la jornada debido a la crisis sanitaria por el coronavirus que atraviesa el país. Su titular Íñigo Salvador señaló que corresponde al CNE, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero de 2021 o, en su defecto, otras medidas excepcionales que permitan aplicar las recomendaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional, como el ente rector en la materia y los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado formulen para prevenir y gestionar los riesgos provenientes de la pandemia de la COVID-19. La presidenta Diana Tamaín aseguró que la decisión responderá a un informe técnico. La ley determina que las votaciones se harán de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La Procuraduría nos da la posibilidad de analizar por excepción ampliar este horario el día de las votaciones. Tiene que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolver aquel asunto luego de un informe también técnico jurídico que tiene que conocerlo el Pleno. No dijo si está o no de acuerdo. Pero la recomendación jurídica, técnica, para emitir yo mi... El vicepresidente Enrique Pita se mostró a favor de la ampliación del horario para minimizar los riesgos de contagios. Personalmente considero que es factible y que debemos decidir ampliar esas 2 horas que son muy necesarias para descongestionar los recintos electorales, siempre y cuando también la ciudadanía mantenga un respeto a no concentrarse en familia y a respetar la exhortación que se ha hecho de votar de acuerdo a sus dígitos.
Pero esto implicaría que el escrutinio y la divulgación de resultados también se prolonguen. El horario tendría que ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No podría adelantárselo porque también hay un tema logístico y de desplazamiento de los ciudadanos que también debemos respetar. Posiblemente no tenga un impacto en la entrega de resultados finales, más allá de atrasos por el efecto del ingreso de información. Mientras que el consejero José Cabrera se mostró en contra. Aseguró que en el Código de la Democracia ya se establecen las horas y el tiempo que debe durar la jornada, por lo que modificarla implicaría una invalidación del proceso. Posiblemente la Procuraduría ha dicho es cuestión de ustedes tomen la decisión, que para cualquier reforma de la ley es un año antes de las elecciones. Sin embargo, respetaré la decisión de todos mis compañeros. Tamaín explicó, la decisión se debe tomar con urgencia, pero no precisó cuándo será convocado el pleno. Hay que ser inmediato porque tenemos que anunciar a la ciudadanía. El departamento jurídico y técnico está trabajando, esperemos que en los próximos 48 horas ya podamos pronunciar. El Ministerio de Salud y el COE Nacional recomendaron al CNE que la jornada democrática se extienda y se desarrolle entre las 6 de la mañana y las 19 horas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Electoral ordenó la suspensión inmediata de la publicidad de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, en la que aparece el sentenciado Rafael Correa, quien perdió sus derechos políticos por corrupción. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señaló que el Fondo de Promoción Electoral debe ser utilizado por los candidatos que fueron calificados. La Delegación Provincial de Pichincha, a través de un oficio dirigido a los medios de comunicación, dispuso la suspensión inmediata de la publicidad electoral de la Alianza 1-5, Unión por la Esperanza. Son 4 piezas publicitarias en las que aparece la imagen y voz del expresidente Rafael Correa, que promocionaba a los candidatos a asambleístas por las circunscripciones de la provincia de Pichincha. La Delegación de Pichincha es la única que ha autorizado este tipo de spots. El día de ayer, luego de obtener la directora el informe técnico jurídico, ha decidido suspender ese spot publicitario que estaba para las 4 circunscripciones de Pichincha. El vicepresidente Enrique Pita reaccionó. ¿Existe alguna resolución, una norma que prohíba tal situación? Lo que sí es cierto es que tenemos que respetar. El Fondo de Promoción Electoral es financiado por el Estado ecuatoriano para igualar las condiciones de publicidad de todos los candidatos, para promocionar sus mensajes, para promocionar sus propuestas. En ningún caso deben convertirse en algún momento dado en promoción de una persona externa al evento electoral. El documento se basa en un informe de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica, en el que indica que se puede colegir que por disposición constitucional y legal, el señor Rafael Vicente Correa Delgado, quien interviene con imagen y voz en el contenido de publicidad electoral, se encuentra incurso en lo determinado en el artículo 64, número 2 de la Constitución, limitando así su participación. El ex jefe de Estado fue sentenciado en calidad de autor de delito de cohecho a 8 años de cárcel y perdió sus derechos políticos. Correa se le ha retirado los derechos políticos y por lo tanto no podría participar en esta situación. Pita señaló que la decisión del CNE de Pichincha sienta un precedente para que las otras delegaciones actúen. Para que las otras delegaciones provinciales sigan ese ejemplo. Esto es, la publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa. El consejero Luis Verde Soto solicitó a través de una carta a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, se suspenda e investigue la aprobación de la publicidad electoral en la que una persona privada de sus derechos políticos por sentencia ejecutoriada es protagonista de campaña. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Fernando Villavicencio, candidato a la Asamblea Nacional, denunció que el candidato Arauz fue uno de los gestores del excesivo endeudamiento público en el gobierno de Correa. Pidió a la Fiscalía investigar esto de forma urgente. Según Villavicencio, el sistema administrativo de la Asamblea tiene que cambiar para la reestructuración del Estado. Entre esas, la eliminación de los salarios, por ejemplo, para evitar así la corrupción y que los legisladores solo ganen por sesión, es decir, dietas. Si no construimos un nuevo andamiaje parlamentario distinto, la corrupción seguirá siendo el caldo de cultivo. El periodista denunció nuevas irregularidades del sentenciado y prófugo de la justicia Rafael Correa. Se trata de documentos reservados de los comités de deuda externa, quienes aprobaron los términos de las líneas de crédito internacional.
El ahora candidato Andrés Arauz, por ejemplo, habría sido el delegado del entonces Semplades y quien habría aprobado estos créditos. Quien autorizaba y lideraba el endeudamiento fue Rafael Correa y Andrés Arauz como representante de Semplades, tanto en Semplades y en el Comité de Deuda. Hay varias líneas de crédito, cerca de 35, pero al menos unas 4 o 5 que deben ser investigadas. Una de ellas, el financiamiento del proyecto Daubin. Daulevin es construido por Odebrecht, que fue autorizado por Andrés Arauz, o la compra del avión Falcon 7X, que también fue autorizado por Andrés Arauz. Lo propio, el financiamiento de la vía Ruta Viva aquí en Quito, autorizado por Andrés Arauz. Cree que todavía hay muchas acciones corruptas que unen al candidato Arauz con el prófugo Correa, pero dice que la Fiscalía debería tomar acción inmediata sobre estas nuevas denuncias. En cuanto a las acciones legislativas, insiste en investigar lo que llama la ruta del dinero y esa será su nueva propuesta de campaña para la Asamblea. Byron Galarza, Ecuador TV. El 50% de papeletas de los binomios presidenciales ya está impreso. Hasta finales del mes de enero, el Instituto Geográfico Militar prevé imprimir el 100% de las boletas y documentos electorales. Sin embargo, no ha iniciado aún la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos. Hubo un recorrido por las instalaciones en donde 1.300 personas trabajan a tope para finalizar con este proceso. El sonido de las máquinas es constante y por minutos se torna ensordecedor en el Instituto Geográfico Militar en Quito, donde ya se han impreso 22.665.000 papeletas. Allí técnicos con visores y mascarillas se encargan de este proceso que es vigilado a través de cámaras y de personal militar. La zona está delimitada. Esta es la papeleta de presidente y vicepresidente, con los 16 binomios que aspiran a Carondelet. Y esta es la boleta con las listas de candidatos a asambleístas nacionales que recibirán los electores del 7 de febrero próximo. El Consejo Nacional Electoral no había dado a conocer los artes hasta este miércoles cuando efectuaron un recorrido por las instalaciones. Este es el centro donde se imprimen las papeletas para los comicios del 7 de febrero de 2021, aquí en el Instituto Geográfico Militar. El avance en la impresión de papeletas alcanza ya el 43.23%. Las boletas de binomios presidenciales ya bordean la impresión del 50%, es decir, más de 6 millones. Hasta las 7 de la mañana de este miércoles, el avance de la impresión de papeletas para asambleístas nacionales era del 34.30%, para asambleístas provinciales del 90.69%, para asambleístas en el exterior es del 100%. Aún no se ha impreso la de parlamentarios andinos, pues hay recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, esperamos que en el transcurso de esta semana nosotros podamos ya definir qué sucede con el tema de la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos. Estamos esperando. Esperemos, no quiero adelantar criterio, dejemos que el Tribunal Contencioso Electoral cumpla con su trabajo. Las papeletas cuentan con 3 niveles de seguridad. Son nuevas seguridades, con diseños de seguridad realizados únicamente con el software de seguridad que posee el IGEMER, es de una seguridad anticopia y antiescáner. El segundo nivel de seguridad que ya tenemos que observar con algún artefacto que puede ser lupas, y el tercer nivel de seguridad que es únicamente llega a un nivel forense que solamente conocen las autoridades del CNE. En total, 1.300 personas trabajan de forma directa en la impresión, revisión y empaquetado del material. Debido a la emergencia sanitaria, por ejemplo, en esta zona en la que se clasifican las papeletas se han colocado pantallas transparentes para garantizar el distanciamiento y se han ampliado las bodegas. Normalmente para este proyecto se hubiera necesitado 4 bodegas para el control de calidad, pero por la temática de la pandemia hemos incrementado a 7 bodegas. Dentro de cada bodega trabajamos con aforos reducidos, todo el personal cuenta con mascarillas que se les realiza la dotación diariamente, se les entregó visores. Una vez que se cumple todo el proceso, el material es despachado e ingresado a los vehículos militares y enviado a Semexpo. Allí opera la empresa Mongar, que se encargará del integrado y armado de los kits electorales para la distribución en los recintos de escala nacional y en el exterior. Hasta momento, el IGM ha entregado el 19.96% del material a la empresa integradora. Hasta el 31 de enero es el plazo de impresión en el IGM y todo tiene que ya estar entregado a la empresa integradora. El contrato que suscribió el CNE con el Instituto Geográfico Militar contempla la impresión de 66.5 millones de papeletas para las 2 vueltas electorales y la impresión de 17.8 millones de documentos, que son los certificados de votación, las actas y los
los padrones para el registro de las firmas de los sufragantes. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Pero atención a lo siguiente, en este mismo tema, más de 6 millones de papeletas de binomios presidenciales están impresas. El avance, como lo habíamos visto, es del 50%, pero preste atención porque el aspirante a Carondelet, Pedro Freile, por el movimiento Amigo EC, alertó sobre un error en la boleta en la identificación del movimiento. Envió una carta al Consejo Nacional Electoral para pedir la corrección. En el casillero, los nombres de los candidatos y los colores son los correctos, pero el logo, en lugar de decir Amigo, dice Mejor EC, que era el nombre con el que buscó la organización política inscribir a los aspirantes para este proceso. Pero estaba relacionada con el movimiento político provincial del que era parte el exlegislador Daniel Mendoza. Las autoridades del CNE manifestaron que se pronunciarán en las próximas horas. Y mientras tanto, le contamos que en el padrón electoral constan 426.738 personas con discapacidad. En estas elecciones generales se desarrollará la campaña Tienen Derecho al Voto para garantizar la participación de este grupo de atención prioritaria. Además, el 5 de febrero se llevará a cabo la jornada del voto en casa para llevar las urnas a los domicilios de 653 personas que por su condición no podrán acudir a los recintos. En las elecciones seccionales de 2019 se registró una importante participación de las personas con discapacidad, el 75.58% de los empadronados. 2 años después, el registro electoral creció en un 7%, es decir, que para el proceso democrático del próximo 7 de febrero, un total de 426.738 personas de este grupo vulnerable podrán sufragar. Sin embargo, estas elecciones son atípicas por la emergencia sanitaria. Abraham Bustos tiene discapacidad visual. Sí acudirá a las urnas, pero hay aspectos de la jornada que le preocupan. Es el tema de las aglomeraciones, ya que una de las medidas de bioseguridad implica el tema del distanciamiento social. Para garantizar la participación de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la Federación Nacional de Operadoras de Transporte de Taxis suscribieron un convenio para desarrollar el programa denominado Voto en Casa. Según explica Javier Torres, presidente del CONADIS, funcionarios electorales y miembros de las juntas receptoras del voto irán a los domicilios de las personas que fueron identificadas para que ejerzan su derecho al sufragio. Esto se realizará a escala nacional el 5 de febrero. Movilizar directamente a las casas para mantener el contacto con distanciamiento en la parte externa del hogar para poder atender el voto en casa. Estas 653 personas que ya están registradas ya se las irá identificando con anticipación. Pero además, el día de las elecciones se desarrollará la campaña Tienen Derecho a Votar, que facilita el traslado de los electores hasta los recintos y luego de vuelta a su casa de forma gratuita. En los lugares de votación podrán acogerse a una de las 3 modalidades diseñadas: el voto preferente, en el que no es necesario que hagan fila para votar; el voto asistido, que autoriza el acompañamiento de una persona de confianza hasta el biombo; o el sufragio en una mesa de atención preferente, que se ubicará en lugares accesibles para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. También rescatar las 8.770 plantillas brailles que habrá en todos los recintos electorales, donde directamente podremos ver que se pueda atender a las personas con discapacidad visual para en la papeleta de presidentes pues se pueda votar con plantilla braille. El registro para las personas con discapacidad que necesitan optar por el servicio de traslado en taxi estará habilitado hasta este viernes 15 de enero en la página web del CONADIS. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 23 minutos. Revisamos otros temas. Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de cooperación en materia aduanera y seguridad de delitos transnacionales. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, quien ocupó previamente el cargo de directora nacional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lideró la firma de este nuevo acuerdo. La historia de Ecuador en materia de comercio internacional fue distinta a partir del 2018, cuando el país se adhirió al Acuerdo de Facilitación de Comercio. Desde esa fecha se fortaleció la inteligencia tanto aduanera como antinarcóticos, controlando eficientemente la carga de importación y exportación. Nos permitió reducir de 6 días promedio de despacho de mercancías a 3, de 18 horas promedio de despacho de mercancías courier a 3,
nos permitió homologar un único código para que opere todo operador de comercio internacional en el Ecuador, el RUC, el único código para operar. La vicepresidenta mencionó que 15.000 contenedores dejaron de abrirse, aumentando la eficacia en los controles en un 20%. Ver menos, saber más. Inteligencia es lo que nos lleva a tener mejores resultados. Estados Unidos representa para Ecuador el 52% de sus exportaciones no petroleras y el 24% de importaciones no petroleras. Hemos reducido de 220 trámites que un ciudadano operador de comercio exterior debía hacer en los distintos distritos de la aduana de forma presencial a 8, de 220 a 8, el resto en línea. Y todo eso se traduce en más del 13% de ahorro para los operadores de comercio internacional. Adicionalmente, se han registrado cifras históricas de incautación de narcóticos. Trabajo en conjunto con la Policía Nacional, por lo que este nuevo instrumento fortalecerá la seguridad entre las aduanas de ambos países. Un paso más importante en nuestros esfuerzos compartidos para mejorar la seguridad de ambas naciones y para fortalecer la relación comercial. Y hoy este memorando que nos permite saber en tiempo real lo que se declara en Estados Unidos y lo que se declara en el Ecuador en las relaciones entre ambos países. Un memorando que contribuye a la lucha contra la evasión, el narcotráfico, lavado de activos, fraude fiscal y corrupción. Vamos a facilitar el comercio legítimo, pero a la vez vamos a continuar construyendo barreras contra el abuso del comercio legítimo. Estas herramientas permitieron que durante la pandemia toda la ayuda internacional pueda ingresar al país. Más de 5.000 importaciones de insumos médicos despachadas en menos de 2 horas. Más de 300 envíos de socorro y donaciones desaduanizados en menos de 20 minutos. El nuevo memorando ofrece oportunidades de capacitación y asistencia técnica. Ana María Suárez, Ecuador TV. San Pedro de Pimampiro recibió la distinción de Pueblo Mágico del Ecuador, declaratoria que el Ministerio de Turismo otorga a aquellos destinos de incomparable belleza y que cuentan con todos los atributos culturales y naturales para la implementación de un ambicioso modelo de desarrollo de turismo local. Pimampiro se suma a otras localidades que han sido declaradas mágicas desde el 2019. La provincia de Imbabura vuelve a recibir una distinción de Pueblo Mágico. En esta ocasión es Pimampiro, la Tierra del Sol que cuenta con un gran potencial paisajístico. En este lugar se ofrece una variedad de producción agrícola, por lo que particularmente se desarrolla una práctica milenaria. Tal vez única que se practica aquí en Pimampiro, como lo es el trueque. Gracias a tener 4 pisos climáticos y una gran variedad de productos agrícolas y resaltando las frutas últimamente, eso nos permite a nosotros hacer nuestro intercambio comercial sin necesidad de la moneda fiat, sin necesidad del dinero efectivo. El trueque del sol, inscrito en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial del Ecuador desde el año 2017. Uno de los más hermosos atractivos que posee Pimampiro es la laguna de Puruanta. Aquí se practica pesca deportiva. El alcalde del cantón asegura que fortalecieron el turismo rural ante las restricciones debido a la pandemia. El turista, al verse bloqueado en la parte urbana, ha buscado el turismo rural. Y en eso es donde nosotros estamos, en cambio, llevando la delantera, porque con nuestra riqueza natural y toda la riqueza agrícola productiva que tenemos aquí y la calidez de nuestra gente nos hace que seamos un destino turístico preferencial. Las declaratorias de pueblos mágicos realizadas en el 2019 fueron Patate en Tungurahua, Alausí en Chimborazo, Cotacachi en Imbabura, Zaruma en El Oro, San Gabriel en El Carchi. Las declaratorias efectuadas en el 2020, Guano en Chimborazo, San Antonio de Ibarra en Imbabura, Portoviejo en Manabí, Rumiñahui en Pichincha, Azogues en Cañar, Chordelec en Azuay, Agua Blanca en Manabí. Y en este año, Pimampiro, la Tierra del Sol. La hace acreedora de este título, que sin duda será un impulso para que más viajeros visiten Pimampiro.
En el 2020, durante el feriado de Carnaval, Pimampiro recibió a 12.000 turistas, por lo que desde el COE Nacional señalaron que a pesar de no tener las competencias, realizarán exhortos a los COE cantonales para que no desarrollen ninguna actividad que implique congregación de personas. Los feriados de Carnaval, obviamente lo que se genera es quizás connotaciones muy similares a los de Navidad y fin de año. Movilización de personas, muchas familias que deciden irse a la playa, muchas familias que deciden irse especialmente a la Sierra Centro por los carnavales de Ambato, de Guaranda, sobre todo de Riobamba, pero entendamos que estamos en una realidad totalmente distinta. Ni los GATS generarán, entiendo, actividades en donde haya mucha aglomeración de personas por la misma pandemia. Que es competencia del COE cantonal adoptar las medidas necesarias para el próximo feriado. Y tampoco podemos nosotros prohibir las reuniones y el cierre de lugares o espacios públicos que son competencias de los GATS. Con las restricciones impuestas en diciembre, se pudo controlar la movilidad de más de 2 millones de personas y desacelerar en un 13% las aglomeraciones. Ana María Suárez, Ecuador TV. Felicitaciones a Pimampiro y también a la provincia de Imbabura, sin duda alguna una de las más hermosas de nuestro país. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario, pero al regresar tendremos más noticias de su interés, sobre todo en el ámbito deportivo. Nos contará lo que pasa en la Copa Libertadores nuestro compañero Arturo Barriga en Fanático, así que ya volvemos.